Bienvenidos a la segunda sesión de este curso de Pactología. Es el nombre de la teología del pacto que estamos estudiando. Y hace 8 semanas tuvimos una introducción a ese tema. Y en esa introducción tratamos de hablar de 3 cosas, ¿no? La primera cosa era por qué vamos a estudiar ese tema, mostrando la importancia, las implicaciones y todo eso. La segunda pregunta es cómo es que el pacto pueda responder a esas preguntas de teología sistemática, teología bíblica, cómo que es el pacto pueda responder a las preguntas de la vida cotidiana. Entonces, en esa pregunta yo empecé a darles algunos principios y hemos hablado de 3 principios que vamos a seguir, vamos a rastrear a través de este estudio. Y la tercera pregunta que tuvimos la semana pasada era en cuanto a una definición de un pacto. ¿Qué es un pacto? Porque escuchamos esa palabra mucho, pero es importante que tengamos una definición para que estemos en la misma página en cuanto a de lo que estamos hablando. Y hoy, en esta segunda sesión, tenemos 2 objetivos. Y para cumplir el primer objetivo, quiero regresar o volver a una idea que tuvimos la semana pasada. Y esa idea es en qué pensamos cuando escuchamos la palabra pacto. ¿Ya? Y hemos mencionado varios sinónimos, que casi con sinónimos, pero son palabras similares. Cada una capturando un aspecto del pacto, pero no en su totalidad. No es una definición completa o un sinónimo completo o completamente igual, digamos. Y yo quiero añadir otra palabra a esa lista que hemos visto la semana pasada. Y la palabra que quiero añadir es la palabra tratado. La palabra tratado. Cuando escuchamos la palabra pacto, quiero que nosotros pensemos en un tratado. ¿Ok? ¿Qué es un tratado? Nosotros escuchamos esa palabra y podemos reconocer, creo que es algo universal, que un punto de un tratado es tener paz, ¿no? Tener paz entre 2 partes. La razón por qué 2 partes entran en un pacto o un tratado es llegar a un lugar de paz entre las 2 partes. Y podemos pensar en los tratados en 2 maneras. O en 4, es lo que vamos a ver. Pero hay un pacto o un tratado que es preventivo, es decir, es un tratado entre 2 partes para evitar guerra. Entonces entran en un pacto, en un tratado para evitar una guerra, para establecer y mantener paz entre las 2 partes. Eso es un tipo de tratado. Y hay un ejemplo de eso en Josué, el capítulo 9, ¿no? Las gibeonitas. Ellos entraron en un pacto con Israel para evitar guerra. ¿Ok? Y vamos a ver la distorsión de ese tratado, de ese pacto, más tarde en esta clase. Pero sí, era un tratado para prevenir el riesgo de guerra entre los israelitas y los gibeonitas. ¿Ok? Pero también hay tratados reactivos. Es decir, que ya hay una guerra entre 2 partes y llegan a tener un tratado para resolver el problema, para llegar otra vez a un momento de paz entre los 2. Entonces, es más una reacción. Y en Génesis 31, Jacob y Labán son ejemplos de eso también. Había mucho conflicto entre ellos 2, muchos problemas, y ellos hicieron un pacto para llegar a un momento de paz. ¿Okay? Y hay otra categoría de los pactos, de los tratados también que debemos examinar. Primero, hay tratados de paridad. Tratados de paridad. ¿Qué son esos? Tratados de paridad son cuando las 2 partes de un pacto, de un tratado, son iguales. Por ejemplo, un rey hace un tratado con otro rey. Ya tienen el mismo poder, la misma autoridad de sus propios reinos, pero ellos quieren tener paz entre los 2 reinos. Entonces, es un tratado entre 2 pares.
entre dos iguales. Pero hay otro tipo también, que es un tratado de soberano vasallo, es decir, entre dos partes que no son iguales. Entre un rey y una persona o un pueblo o algo así que no es igual. Cuando el pueblo o la persona no tiene poder, no tiene autoridad, realmente tiene que someterse a ese pacto, a ese tratado y recibir los beneficios de eso, pero también vivir en la obediencia de ese tratado, de los términos de ese tratado. ¿Ok? Entonces, para resumir, podemos pensar en esos términos. Tratados preventivos para evitar guerra y tener paz. Tratados reactivos cuando ya hay guerra para llegar a paz. Pero también hay tratados de paridad, de pares entre dos iguales, y tratados de soberano vasallo entre dos que no son iguales, dos desiguales. Y un ejemplo de un tratado de paridad es entre David y Jonatán, ¿no? Porque en esos momentos David no era el rey, pero él entró a un pacto con Jonatán, que era un buen amigo. David amó a Jonatán y viceversa. Entonces era un tratado, un pactado entre dos iguales. Y también al pensar en un ejemplo de un tratado de soberano vasallo, podemos pensar en todos los pactos de Dios con nosotros. Dios es el soberano y nosotros somos los vasallos en todos esos pactos. ¿Ok? Entonces, creo que esas ideas no son nuevas para nosotros. Podemos pensar en un tratado, un pacto y podemos reconocer esas características. Pero en los últimos 120 años hemos tenido algunos descubrimientos de los pactos de los tiempos bíblicos. Específicamente hemos encontrado copias de los tratados del antiguo Oriente Próximo, es decir, en el mismo lugar y durante los mismos tiempos de lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por medio de las excavaciones arqueológicas, en los últimos 120 años, ellos han descubierto muchos ejemplos de eso, muchas copias de tratados en otras naciones, en otras culturas. Y la razón porque eso es interesante es porque a través de un estudio de esos tratados, hemos visto que hay mucho en común con esos tratados que hemos encontrado, con lo que encontramos en la palabra de Dios, con lo que encontramos en los pactos bíblicos. ¿Ok? Y yo quiero empezar por mencionar y explicar un poquito 5 elementos que casi todos los tratados tienen en común. ¿Ok? Entonces, ahora estamos hablando de los tratados encontrados de esos tiempos. ¿Ok? Primero, siempre hay un preámbulo. En el preámbulo de un tratado, la idea es identificar al rey, quién es que va a hacer ese pacto con la otra parte. Entonces, el preámbulo es para la identificación de las partes, pero también es para mostrar la autoridad de ese rey. ¿Con qué autoridad tiene para que pueda hacer un pacto con esta otra nación, otro reino, otra persona, lo que sea? Entonces es identificación y también muestra la autoridad para ese pacto. Eso es el preámbulo. También el otro, ya. Bueno, el segundo elemento que es común en casi todos los tratados es un prólogo histórico. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre un preámbulo y un prólogo histórico? El preámbulo es para identificar al rey, normalmente, y su autoridad, pero el prólogo histórico es para contar de las acciones benevolentes del rey hacia el vasallo. Es decir, que el rey está diciendo, yo he hecho eso para ustedes y por mi iniciativa yo voy a hacer un pacto con ustedes. Está contando de las acciones benevolentes del rey, hablando de libertad, hablando de la protección
que el rey les ha ofrecido, hablando de la provisión del rey en su reino, contando todas las cosas buenas de que el rey había hecho para el pueblo o para el otro reino o lo que sea. ¿Okay? Y el punto del prólogo histórico era animar la gratitud del pueblo, los que iban a ser los beneficiarios de ese pacto, de ese tratado. Es para animar la gratitud de ellos y también promover la obediencia de ellos. Entonces el rey dice, mira, yo he hecho eso para ustedes, vamos a entrar ese pacto y desde el inicio yo quiero animarles a obedecer los términos de ese tratado, porque si no, va a causar muchos problemas. Vamos a romper la paz. No podemos romper el pacto porque el rey es soberano, pero podemos transgredir, podemos romper la paz de ese tratado o de ese pacto. ¿Okay? El tercer elemento tiene que ver con las estipulaciones. ¿Qué son estipulaciones? Simplemente son las reglas, son los términos de la ley. Cuando leemos un contrato, siempre tienen un montón de términos, ¿no? Una lista muy larga, con muchos detalles. Es la ley de ese tratado. ¿Ok? Ahora, porque estamos en un pacto, las dos partes tienen responsabilidades, el uno al otro. Y las estipulaciones están hablando de eso. Y pueden ser reglas positivas, deberías hacer eso, o pueden ser normas, reglas negativas, no deberías hacer eso. Entonces, para cumplir los términos de ese pacto, tienes que hacer eso y no puedes hacer eso. Ya, eso es normal, no es como cualquier contrato. Normalmente uso la ilustración de una factura o un contrato para nuestro servicio de celular, ¿no? Hay términos en ese contrato, ¿no? Nosotros, usando el servicio del celular, tenemos que pagar la factura, ¿ya? Ellos, la empresa, tiene que mantener el servicio del celular, ¿ya? Si ellos no ofrecen su parte o no cumplen su parte, yo no voy a pagar. Y si yo no pago, ellos no van a cumplir su parte. Entonces, siempre en las estipulaciones hay responsabilidades por las dos partes y pueden ser positivas o negativas. Y la cuarta parte, el elemento que es en común en casi todos los tratados, son las sanciones. En otras palabras, son me escapó la palabra, las consecuencias de obediencia o desobediencia. Y así no obedeces la ley positiva o negativa de ese contrato, esas son las consecuencias. El precio del celular, si no pago, ellos van a cortar mi servicio. ¿Ya? Si ellos no proveen su servicio, yo no voy a pagar la factura. ¿Ya? Esas son las sanciones. Son bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. ¿Okay? Y el último elemento que encontramos en esos tratados que hemos encontrado tiene que ver con las disposiciones o la provisión para sucesión y continuidad. ¿Qué significa eso? Significa de que en un tratado la idea es que esa búsqueda de paz no solamente es con la generación actual, no solamente es con el rey actual, si sea con otro reino, sino la idea es que queremos seguir en ese paz con las otras generaciones. Entonces, una parte del tratado era tener una provisión, y normalmente era así. La provisión, los términos, las sanciones, todo ese pacto, todo ese tratado va a seguir con el hijo del rey y va a seguir las otras generaciones. Y eso es el último elemento que encontramos en esos pactos tratados del antiguo Oriente Próximo. Ok, ¿por qué estamos hablando de eso? Para mí es muy interesante, pero no tiene valor si no podemos ver esas cosas en la palabra de Dios. Es bueno esos descubrimientos,
pero si no tiene que ver nada con la palabra, es interesante, pero no tiene peso, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es, considerando lo que hemos descubierto en esos tratados, queremos examinar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esas cosas. Y para hacerlo, vamos a ir a Génesis 1. Entonces, quiero invitarles a abrir sus Biblias porque vamos a estar en Génesis 1 al 3 por muchas semanas realmente. Pero vamos a empezar esta mañana en Génesis 1. Y lo que vamos a ver aquí, y no quiero revelar mucho antes de estudiarlo, estudiar el texto mismo, es de que vamos a ver lo que se llama el pacto de obras. El pacto de obras en Génesis 1 al 3. Y si lees libros en cuanto a la teología del pacto, hay otros nombres para este pacto. Hay el pacto de creación, pacto de la naturaleza, pacto con Adán. Hay muchos títulos, porque tenemos que recordar que el nombre de esos pactos no son infalibles, sino son herramientas para ayudarnos a entender lo que estamos leyendo y estudiando y todo. Pero en esta clase vamos a adoptar y mantener el título El pacto de obras. Primero porque es el nombre más común y segundo porque es el nombre que encontramos en nuestra confesión de fe. La confesión de fe de Westminster habla del pacto de obras en el capítulo 7. Entonces nosotros vamos a usar ese nombre también. Ok, entonces ahora estamos listos para examinar las escrituras. Y lo que encontramos es que el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la palabra de Dios empieza con un preámbulo de ese pacto de obras. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si alguna vez has leído una carta oficial, ¿qué tiene en la parte de arriba? Ya tiene varias cosas, ¿no? Hay la fecha, hay el lugar de inscripción de la carta. En nuestras cartas en Colombia y también en los Estados Unidos, normalmente ponemos el nombre de quien está escribiendo al final, ¿no? Pero en los tratados, eso es el inicio, ¿no? Otra vez, el preámbulo es para identificar el autor de ese pacto, el rey de ese pacto, ¿no? Y al ver Génesis 1:1, eso es lo que vemos en el primer versículo, ¿ya? Habla de cuándo, habla de quién, habla de dónde, habla de qué autoridad está haciendo el rey, está haciendo el rey ese pacto, porque él tiene el derecho de hacer un pacto. Todo está allí en el primer versículo, ¿no? ¿Cuándo es el inicio de este pacto? En el principio. Es una fecha que nosotros no podemos determinar, pero es una fecha bíblica. En el principio. ¿Quién? Elohim, la palabra hebrea para Dios. Dios, en el principio. Ya tenemos dos aspectos importantes de ese pacto. Dios está haciendo el pacto en el principio. ¿Y dónde? En todo el universo, porque Él es el creador de la tierra y de los cielos. Entonces, ¿de dónde fue escrito este pacto? En todo el universo, en el principio, la tierra y los cielos. ¿Y por qué Elohim? ¿Por qué Dios tiene autoridad para entrar en un pacto con su creación? Porque Él mismo es el creador de todo. Él mismo es el autor de todo el universo y por eso solo Él tiene la autoridad de entrar en un pacto con su creación. Y Él toma, por su gracia, la iniciativa de entrar en ese pacto. Como hemos leído la semana pasada en la confesión, hemos hablado de esa descendencia de Dios. La idea de que hay una brecha entre Dios y nosotros. Primero, ¿por qué? Porque somos criaturas, somos limitados. Entonces, por naturaleza, antes de la caída había una separación entre Dios y su creación.
Pero el Señor, Él llena esa brecha por ese pacto de obras. Y eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. ¿Okay? Y en este texto el preámbulo sigue hasta el capítulo 2, el versículo 3. El preámbulo sigue hasta el capítulo 2, el versículo 3. Y en todo eso, en todo este preámbulo, el Señor nos muestra con qué autoridad está haciendo este pacto. Y allí encontramos un patrón. Y encontramos la base de ese patrón en el versículo 2. Dice allí, la tierra estaba sin orden y vacía. Hay un patrón que está allí de que en los días de creación vamos a ver el cumplimiento de todo eso. Perdón, no estoy siguiendo mis diapositivas bien, como siempre. Pero bueno, eso es el preámbulo y vamos a seguir estudiando esas cosas. Pero el versículo 2 está estableciendo un patrón que Dios va a seguir en los otros días de creación. Esa idea de orden y de plenitud es el patrón de los días de creación. ¿Qué quiere decir? En este preámbulo pueden ver esa palabra tú, que es una palabra hebrea, que significa sin orden. Si algo es sin orden, los hebreos usan la palabra tú. Y hay otra palabra, bo, que significa que está vacía. ¿Okay? Entonces hay dos ideas, sin orden y vacía, y el resto de los días de creación, el Señor va a dar orden y también va a dar plenitud a todas las cosas del universo, ¿no? Por ejemplo, en los primeros 3 días, Él está dando orden, estructura al universo, ¿no? El primer día hay separación de la luz de la oscuridad. En esa separación hay estructura, hay orden. Hay sentido en eso. El segundo día es la separación de las aguas de ahí debajo de las aguas de arriba. Hay separación que forma estructura, orden en la creación de Dios. En el tercer día hay separación de la tierra del mar. Más orden, más estructura en todo el universo, en toda la creación. Entonces, después de los primeros días de dar orden al universo, en los 3 últimos días de la creación, Dios, Elohim, el rey del pacto, da plenitud a esas cosas. El cuarto día son las estrellas, sol y luna. Ya Dios está dando plenitud a la separación de la luz de la oscuridad. Ya, quinto día, los aves del aire, los seres vivientes del mar. Él está dando plenitud a los mares, a los cielos. Ya al sexto día, los seres vivientes de la tierra y los seres humanos también. Él está dando plenitud. Y en todo eso, el punto es para reconocer que el Señor del pacto de obras da orden y da plenitud a todas las cosas. Y no vamos a pasar mucho tiempo en este momento, pero más tarde espero que tengamos tiempo para ver la aplicación de esa idea a nuestras vidas. Porque a nuestras vidas personales, Él nos da lo mismo. Nos da orden y también nos da plenitud. Él nos da nuestras identidades y según nuestras identidades es cómo deberíamos funcionar en el reino de Dios. Pero sobre todo, ese patrón que encontramos es para establecer quién es este rey. ¿Por qué tiene la autoridad de hacer un pacto, un tratado con su creación? Es porque Él es el creador, el sustentador de todo. Y Él nos da plenitud. Y allí podríamos tener la pregunta, pero ¿cómo hace todo? Dios hace todo eso por medio de su palabra. ¿Ya? Él habla, existe. En otras palabras, el rey habla y su reino responde. Eso es el poder de un rey. Es el poder de un soberano.
Y en eso podemos pensar en un reino terrenal, ¿no? No es el rey quien está haciendo todas las cosas de su reino. Él no está allí construyendo los muros. Él no está limpiando las calles del reino. No, el rey de su trono, él habla y el pueblo de su reino responde. No solamente el pueblo, sino todo su reino responde. Y eso es lo que encontramos en la creación, en ese preámbulo. El rey del pacto habla y toda la creación, las estrellas, responden. Las criaturas del mar, del aire, todo responde a la voz de su Señor, de su Rey. Y todo es de la nada. El término que usamos es ex nihilo, ¿no? Quizás hemos escuchado esa palabra. Es la creación de la nada. Es decir, que Dios no estaba tratando de, o no estaba trabajando con cosas que ya existían, sino por su palabra, todo viene a la existencia. Y eso es importante por dos razones. La primera razón es porque ya hemos hablado de esa idea de autoridad, de poder de nuestro rey, y eso es muy obvio en el texto. Pero también tenemos que entender que lo que está diciendo ahí es una apologética, es una defensa contra las otras religiones falsas, especialmente durante esos tiempos, ¿no? Porque normalmente en las cosmogonías, las historias de creación, de las raíces del universo, en las otras religiones, eran dos dioses batallando en una guerra para ver quién iba a ser el ganador. Y el gobernador y el rey de todo. Ya, las otras historias son dioses en batalla. Pero lo que encontramos en la historia bíblica es de que no es así. Dios nunca ha tenido, nunca tiene y nunca tendrá una competencia. No es como nuestro rey tiene que poner fuerza para vencer a sus enemigos. Él habla y pasa. Entonces, es una apologética contra las otras religiones que encontramos allí. Pero al final de este preámbulo encontramos algo interesante, ¿no? Porque el preámbulo termina con el día de reposo, el Sabaoth. Es la palabra griega. Y eso es lo que encontramos al inicio del capítulo 2. Entonces, el capítulo 1 está siguiendo ese patrón allí. Y en el capítulo 2 habla del día final de la creación, el séptimo día, el día de reposo, el Sabaoth del rey. Y aquí, en este preámbulo del pacto de obras, la idea no es que Dios, el rey, tiene que descansar. No es que después de 6 días de creación, él está muy cansado y él va a pasar el séptimo día de vacaciones, porque está hasta aquí con la creación, con esa obra. La idea es un rey quien está disfrutando su reino. La idea, y como vamos a ver en el capítulo 3, es un rey que camina en su propio reino. Un rey que está caminando por el jardín de su reino, disfrutándolo, admirando la belleza de su propio reino. Esa es la idea de ese séptimo día. Pero también lo que es interesante es que esa palabra que se traduce como séptimo día es la misma palabra que significa cumplir y hacer un pacto. Hacer un juramento con alguien. Y eso es lo que está marcando el último día de la creación. Dios está cumpliendo su pacto, disfrutando su reino. Porque otra vez, como ese principio que hemos examinado, toda la historia de redención es el establecimiento del reino de Dios y Él lo hace a través de los pactos. Y en el séptimo día Él está disfrutando su creación y cumpliendo el pacto, que es el pacto de obras. Y el preámbulo está hablando de eso.
Y más tarde también vamos a ver una conexión muy importante. En Marcos 2:27, las palabras de Jesús ahí dicen, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hay dos realidades allí. Primero, Jesús es Dios, eres el Señor del pacto, el Rey del pacto, pero también tú y yo, como los vasallos en este pacto con Dios, nosotros también disfrutamos ese día de reposo. Y Jesús dice eso en Marcos porque para nosotros pensamos en el domingo, en el día de reposo cristiano, ¿y qué pensamos? Ay, tengo mucho que hacer. Mira, no he cumplido esto esta semana, no hay tiempo para ir y congregarme con el pueblo de Dios. Bueno, yo voy a ir, pero inmediatamente tengo esto y otra y esta cosa. No, el día de reposo es una bendición para nosotros, porque el día de reposo refleja la idea que somos hechos a la imagen de Dios. Como Él es el Rey del universo, y vamos a ver eso en el prólogo histórico en un momento, somos los virreyes de Él. El Señor nos ha dado esa autoridad de gobernar toda la creación. Y de la misma manera, tú y yo deberíamos ver, reconocer y disfrutar el día de reposo, el día del Señor, no como una responsabilidad más, sino una bendición. Deberíamos disfrutar lo que el Señor ha hecho. Entonces, el preámbulo termina así, hablando de ese día de reposo, que es algo real, majestuoso, y es un regalo para nosotros, porque el Señor ha cumplido su pacto para nosotros. Entonces, el preámbulo nos llega al tercer versículo del capítulo 2. Y empezando en ese versículo encontramos el prólogo histórico. El prólogo histórico. Y en esos versos podemos notar una diferencia, un cambio, digamos. Y creo que cualquier persona que lee Génesis 1 y 2 puede notar esa diferencia. El lenguaje es un poquito distinto, hay un cambio, y normalmente, ¿cuál es la razón por ese cambio? No, en la primera parte Dios está hablando generalmente de la creación, y en el segundo capítulo Él va a enfocarse más en la creación de los seres humanos. Sí, es una observación correcta, pero la razón por esa observación es porque hay un cambio en los elementos de ese pacto de obras. La primera parte está hablando de un preámbulo, identificando al rey y su autoridad, pero el prólogo histórico, empezando en el versículo 4 del capítulo 2, va a empezar a hablar de la bondad de ese rey hacia los seres humanos. Porque el rey va a entrar en el pacto de obras, no con toda la creación, sino con los seres humanos como los mediadores. Y específicamente con Adán como el mediador del pacto de obras. Entonces, la próxima vez que leas estos capítulos, no deberíamos pensar que simplemente es un enfoque diferente, pero hay una razón por eso. Y la razón es porque Dios está haciendo un pacto. Está estableciendo un pacto con su pueblo. Entonces, vamos a analizar un poquito ese prólogo histórico que encontramos allí. Y podríamos resumir el prólogo histórico en la expresión de la imagen de Dios en los seres humanos. Sabemos que el Señor hizo a Adán en su propia imagen, ¿no? Encontramos eso en el preámbulo, ¿ya? En el sexto día, ¿no? En la creación de hombre, Dios lo hizo a su imagen, a su semejanza, ¿no? Entonces hay una descripción allí. Sí, una descripción de eso allí en el preámbulo.
Pero lo que encontramos en el prólogo histórico, que vamos a leer en el capítulo 2, es cómo Él lo hizo. Es decir, que en el preámbulo Dios hizo eso. En el prólogo histórico es cómo Dios hizo eso. ¿Ok? Entonces, primero, Dios hizo a Adán a su imagen, a su semejanza, Adán y Eva, hombre y mujer. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que un rey hace una parte de su creación a su propia imagen y semejanza? Realmente podríamos pasar todo el semestre hablando de esa idea, pero rápidamente quiero mencionar los cuatro aspectos o perspectivas que están allí en la pantalla. Primero, podemos pensar en la imagen de Dios, en el ser humano, en términos ontológicos. Es una palabra muy larga, pero significa quiénes somos, qué es nuestra identidad, nuestra composición, nuestra sustancia. La imagen de Dios se refleja en eso, en quiénes somos. Ya tenemos razonamiento. Los seres humanos tienen voluntad, son razonables, ¿no? Son marcas que las otras criaturas no tienen. Solamente aplican a los seres humanos. También hay un aspecto moral. Como seres humanos, con voluntad, con razonamiento, podemos buscar la santidad de Dios. Podemos buscar la justicia de Dios, porque Él nos ha hecho así, seres vivientes morales. Pero también podemos pensar en el aspecto racional. Los seres humanos pueden entrar raciones que no se duplican en las otras criaturas. Puedes tener una buena mascota en la casa, puedes amar a tu mascota, pero no es igual. No puedes tener una relación así, una relación que refleja la imagen de Dios dentro de nosotros. Y el último aspecto es el aspecto vocacional. Es decir, que habiendo sido hechos a la imagen de Dios, a su semejanza, viene con una vocación, viene con responsabilidad. ¿Qué es esa responsabilidad? Es como nuestro rey, es tener dominio sobre la creación, es servir como virreyes de este lugar, de esta tierra. Es el mandato que el Señor nos ha dado. Entonces, eso es un resumen, podríamos explorar mucho más esas ideas, pero eso es lo que encontramos en el prólogo histórico. Y allí, otra vez en el preámbulo, encontramos esa idea y en el prólogo histórico encontramos la historia de eso. ¿Cómo fue posible que somos hechos a la imagen de Dios? Y es una fórmula. Tierra, polvo, más soplo de Dios, el Espíritu Santo. Decir que Dios toma un poquito de tierra y notan que la creación de hombre no es ex nihilo, es de algo. Dios toma un poquito de la tierra, Él toma un poquito de su reino, algo físico, y Él supla en eso. Supla sobre eso y le da vida, le da plenitud. Hay orden en ese polvo, en esa tierra, y hay plenitud por medio del Espíritu de Dios, soplando en ello. ¿Qué ha hecho Dios para nosotros? Él es el creador de todo, tiene esa autoridad para hacer un pacto con nosotros, pero también hemos visto la bondad de nuestro Rey. Y con la base de esa bondad, Él está haciendo ese pacto con nosotros. Tenía un profesor en el seminario que tenía la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y un montón de tierra? La respuesta es el aliento de Dios. Es la única cosa que marca la diferencia. Es una fuente de humildad, ¿no? En nuestras vidas.
Aparte del aliento de Dios, no somos nada. Somos la tierra de este mundo. Y en eso, como hemos visto um, en ese prólogo histórico, es que eso debería producir mucha gratitud en parte de la creación, de parte de los seres humanos. Debería producir mucho ánimo para obedecer la ley de Dios, el pacto de Dios también. Entonces, habiendo visto eso, vemos más de la bondad de Dios. Él nos creó de la tierra con su espíritu, pero también Dios nos pone en el huerto. Y allí encontramos un jardín imaginable. ¿Ya? Ayer estuve en una boda y había muchas flores, muchas plantas, muy bonito, y pensaba, eso es bonito, pero pensar en el huerto original, me imagino que no tiene comparación. Y el jardín que vamos a disfrutar con el regreso de Jesús, lo que vemos en este mundo no va a tener comparación tampoco. Pero encontramos allí un jardín inimaginable. Y en ese capítulo también llegamos al versículo 10 y encontramos algo que es raro. No, déjenme leer lo que encontramos ahí. Es Génesis 2, 10 al 14. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. No sé para ustedes, pero cuando yo leo esa parte, yo pienso, el Señor podría compartirnos un montón de detalles de la creación, de la experiencia de Adán y Eva caminando con Él. ¿Por qué tenemos esos detalles? Parece muy raro realmente. Y el punto de eso no es para que tú y yo deberíamos buscar el huerto. El punto es porque hay un elemento que encontramos no en todos los tratados del Próximo Oriente Antiguo, pero es muy común en muchos de esos tratados. Y un elemento que está allí es de que en muchos casos el rey de ese tratado o pacto, él regala una porción del reino al vasallo. Y a un nombre de eso son concesiones reales de tierras, pero esa es la idea. El rey dando tierra a su vasallo, a su siervo. Y aquí es lo que encontramos en ese pacto de obras también. Está marcando las fronteras, está marcando ese jardín, ese huerto que Él está preparando para su pueblo, para Adán. Y en esa tierra, en ese lote o en ese terreno, es donde Adán debería servir como hervire del pacto para cuidar y mantener ese jardín y ese terreno que fue regalado a él. Entonces, cuando leemos eso, no simplemente es una descripción que no tiene nada que ver con otras cosas, sino otra vez el Señor está confirmando su pacto, dando terreno a su pueblo allí. Un terreno rico en agua, con plantas, con fruta deliciosa, con piedras preciosas también. Esa es la herencia del pueblo de Dios. Y no solamente en eso también, pero en ese jardín podemos caminar con el Señor. Entonces todo eso es el prólogo histórico.
para animar nuestra gratitud hacia Dios y para promover y animar nuestra obediencia como el pueblo, los destinatarios de este pacto. Y después de eso encontramos las estipulaciones, la ley, las reglas de este pacto de obras. Primero hay una ley positiva y eso encontramos en el preámbulo inicialmente, ¿no? En el capítulo 1, del versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El Señor ha dado orden, ha dado plenitud y ahora está en las manos de los seres humanos. Ellos tienen que servir, cultivar, expandir el reino de Dios a través de este jardín. Perdón. Entonces, es una ley positiva. Nosotros deberíamos hacer eso. También en el capítulo 2, el versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es la ley positiva. Y también da más expresión a lo que hemos visto en el primer capítulo. Y más adelante en las Escrituras vamos a ver más expresión, porque esos dos verbos que encontramos allí, cultivar y cuidar, son las mismas instrucciones que Dios les dio a los sacerdotes para cuidar el tabernáculo y el templo de Dios. Porque el jardín y el tabernáculo y templo son iguales. Es la presencia de Dios. Y los seres humanos tienen la responsabilidad de cultivarlo, de cuidarlo. Es la ley positiva que recibimos en el pacto de obras. Pero llegamos al prólogo histórico, específicamente en el verso 17 del segundo capítulo, y encontramos una ley negativa. De todo árbol del huerto podrás comer. Todos los árboles allí en el huerto, ustedes pueden comer de eso. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. No comerás. La única ley negativa que encontramos en el pacto de obras. Algo tan sencillo, ¿no? Tan simple. Pueden comer de todo, pero hay un árbol que es prohibido. No pueden comer de eso. La única ley negativa en el reino de Dios, en este pacto de obras. Vamos a explorar esa idea un poquito más en unos días, con el favor de Dios. Pero esa ley negativa también viene con una sanción. Déjeme seguir leyendo en el versículo 17. Porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Hay una sola ley negativa. No comas de ese árbol. Y hay una sola maldición, sanción negativa por transgredir la ley de Dios. Y literalmente, y está allí en la pantalla, está diciendo, el día de que de él comas, muriendo morirás. Es decir, que son dos básicamente de la misma palabra en hebreo. Hay formas distintas, pero la traducción literal sería así. El día de que de él comas, muriendo morirás. Esa es la sanción. La muerte es lo que vamos a sufrir si transgredimos la ley de ese pacto de obras. Y no se preocupen, vamos a estudiar más de esa idea también en 8 días. Solamente ahora queremos ver los elementos de un tratado, de un pacto que el Señor está haciendo con su pueblo. Y para terminar, para hoy,
vamos a ver la provisión de sucesión y continuidad en este pacto de obras. Y podríamos resumir ese elemento en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. La idea allí es de que Dios está diciendo claramente en su pacto de obras que el hombre no puede cumplirlo solo. De hecho, el Señor espera hasta que Adán había terminado a nombrar a todas las criaturas para revelarle esa idea. Porque Adán está allí cumpliendo su rol como un vire del reino, nombrando las cosas, nombrando a las criaturas. Porque al nombrar algo hay que tener autoridad. Solo el rey de alguien puede nombrar a esa persona. Yo puedo nombrar a mis hijos porque yo soy sus padres. Yo soy un padre. ¿Y cuál es la otra? Pero somos los padres. Y tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de cultivarlos. Y por eso podemos nombrarlos también. Y Adán está practicando esa responsabilidad que tiene. Y él llega al final de eso, viendo que no hay una criatura suficiente para mí. Lo que debería cumplir en ese pacto de obra, no puedo cumplirlo. Y el Señor le dice, sí, tienes la razón. No puedes hacerlo solo. Y por eso yo voy a darle una ayuda adecuada. Y esa es la creación de la mujer. ¿Queremos ver la sucesión del pacto? ¿Queremos ver la continuidad del pacto? Lo vemos con la creación de la mujer. Porque su llamado es ser una ayuda adecuada. No para hacer lo que Adán quisiera, sino era para cumplir los términos del pacto. Quiero leer algo de Matthew Henry en cuanto a ese versículo. La mujer, ella, no fue creada de su cabeza, la cabeza de Adán, para que él la dominara, ni de sus pies para que él la pisoteara, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Cuando hablamos de los roles de los hombres, de las mujeres, tenemos que pensar y reconocerlos factualmente. Porque si tratamos de dividir esos roles del hombre y de la mujer afuera del pacto que Dios ha hecho con nosotros, caemos en los problemas que vemos en nuestro alrededor, ¿no? Caemos en los problemas de la cultura de este mundo, en el abuso, en rebelión. Hay muchas cosas, pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, está diciendo que no es el hombre y la mujer que es necesario para cumplir este pacto de obras. Es una bendición. Se ha notado varias veces, y voy a parafrasear, pero se ha notado esa idea muchas veces. Eva viene del costado de Adán, así como la iglesia viene del costado de Cristo, que fue traspasado en la cruz. Entonces ya estamos empezando a ver cómo el pacto de gracia, y no hemos hablado del pacto de gracia todavía, pero el pacto de gracia en Jesús va a arreglar toda la disfunción, todos los problemas, todas las consecuencias del pacto de obras que fue transgredido. Y la creación de hombre y de mujer era para cumplir eso. No son adversarios en la creación original. Tampoco no son socios, sino es una sola carne. La mujer sale del cuerpo del hombre y inmediatamente ¿qué pasa? Por medio del pacto matrimonial,
Son una sola carne de nuevo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para cumplir el pacto que Dios hizo. Para la sucesión, para la continuidad del pacto de obras. Y por eso el pacto matrimonial da orden a nuestras vidas, a nuestra cultura, pero también da plenitud a la misma vez. Bueno, hemos visto los varios elementos en el pacto de obras acá. Y hemos hecho un tipo de comparación, ¿no? En cuanto a los elementos que encontramos en los tratados de esos tiempos, de esos lugares, en comparación a lo que encontremos en Génesis 2, 1 y 2. Pero para terminar, quiero mencionar que en esos dos capítulos no encontramos la palabra pacto o diateque, es la palabra que hemos estudiado la semana pasada. No vas a ver esa palabra allí. Pero el propósito es ver de que todos los elementos de un pacto están presentes en este texto. Y algo curioso que vamos a ver en el resto de ese estudio es de que cuando la Biblia nos muestra con muchos detalles el establecimiento de un pacto, no usa la palabra pacto. Pero cuando da un resumen de un pacto, usa la palabra pacto. ¿Me explico? Entonces aquí en Génesis 1 y 2, extensivamente el Señor está explicándonos todos los detalles del pacto y no usa la palabra. Por lo menos no encontramos la palabra pacto hasta que lleguemos al Génesis 6. Pero aquí encontramos todos los elementos de un diateque, de un pacto, que es el pacto de obras. Y Stephen Myers escribe eso. En las escrituras, un diateque, un pacto, puede existir donde la palabra no existe. Y eso es lo que encontramos aquí. Porque hay otras perspectivas que no están de acuerdo que hay un pacto de obras. Y la razón porque hemos tomado toda una clase hoy es para mostrar que no está allí. Y vamos a seguir estudiando el pacto de obras en las otras semanas. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, hizo ese pacto con su creación, con Adán. Y en 8 días, con el favor de Dios, vamos a ver a través de Génesis 3 qué significa antes de la caída y después de la caída. ¿Cuáles son las implicaciones, los efectos? ¿Cuáles son las aplicaciones a nuestras vidas a través de este pacto de obras?